Camacho, en la que se nos plantearon lo que está pasando con la crisis, pero también las lecciones que se pueden aprender, y él nos habló de transparencia, él nos habló de solidaridad también, a pesar de la crisis, él nos habló de que los beneficios los tienen que tener las empresas, pero no es el único criterio que hay que tener para las empresas, y entonces parece adecuado que después de esos planteamientos que él hizo ayer, pues que vengan dos personas del Fondo de Solidaridad de Granada, Elías Alcalde e Isabel Camacho, que aunque es Camacho también no es familia de Ildefonso, pero ellos nos van a contar un poco su trabajo en este Fondo de Solidaridad que desde hace muchísimos años está trabajando con temas de microcréditos, está trabajando con temas de banca ética, de esos criterios que a veces parece que no encajan con la economía, pero que hoy en día, y viviendo lo que estamos viviendo, parece que tienen que ser por donde van las cosas, ¿no? Entonces, les voy a dar la palabra a ellos, Isabel y Elías, y la idea es como la de ayer, una pequeña charla, una introducción, nos cuentan de qué va esto, y después pues podemos debatir, charlar o hacer las preguntas que nos parezcan interesantes. Así que les cedo la palabra a ellos, y voy a ver si mientras acabamos de poner esto. No, pero este es el micro de la... Espera. ¿Esto suena? No hay que darle. Empiezo pidiendo... A ver. Empiezo pidiendo excusa por mi garganta, que no está limpia del todo. Es la segunda vez que vengo a Motril a hablar del Fondo de Solidaridad. Vine hace 20 años, o quizás 22, y nos han invitado de nuevo a venir. Ya del principio digo Isabel que vendríamos ella y yo. Yo tuve esta feliz ocurrencia cuando estaba en Moraleda de Zafallona, en el año 84. Empezamos en febrero de ese año y vamos a cumplir ahora 25 años, como estáis viendo. Después de haber estado aquí, Ildefonso Camacho, pues yo soy como vosotros, una persona inquieta que sé algo de lo que experimento, de lo que leo y de lo que veo, pero no soy un especialista en economía. Entonces vamos a hablar, como cualquiera de vosotros podía sentarse aquí y hablar de las impresiones que tiene. Ayer compré en una librería este libro de González de Carvajal, Santa Bárbara, un sacerdote teólogo de Madrid, también es amigo mío, lo he escuchado muchas veces hablar en Madrid, El clamor de los excluidos. Reflexiones cristianas ineludibles sobre los ricos y los pobres. Solamente os voy a leer 2 líneas y media del primer capítulo. Toda ciudad encierra en realidad 2 en una, y enemigas ambas, la ciudad de los pobres y la ciudad de los ricos. Eso es de Platón. Imaginaos, hace 2500 años. Igual que Motril, ¿verdad? Toda la vida en Motril está el centro de Motril y los barrios periféricos. No sé si alguno de vosotros conocéis la revista Éxodo, lleva ya 96 números, la publican en Madrid. Pues antes de ayer me llegó este número que se titula La crisis más allá del capitalismo. Y el artículo de Luis de Sebastián, un economista famoso, catedrático en la Universidad de Barcelona de Ramon Llull, ya emérito, tiene un artículo, una reflexión de inspiración cristiana sobre la crisis económica, que podría ser muy bien el título de esta jornada vuestra, ¿verdad? La reflexión es humana, como todo el mundo reflexiona. Puede tener una inspiración ideológica, puede tener una inspiración evangélica, en la vida, mensaje y entrega de Jesús por todos y en sus seguidores fieles. Bueno, pues hace un análisis muy lúcido y dice que no hay cambio a la vista, que eso de refundar el capitalismo por otro sistema, que a lo mejor tarda 50 o 100 años, en ese sistema que todos anhelamos y sabemos cómo fabricarlo, porque el anterior que cayó, pues fracasó, y además ahora el capitalismo está globalizado. Entonces dice que si eso de refundar el capitalismo se entiende como que habrá que darle grandes retoques, los que nos dejen hacer los poderes fácticos,
para que haya una mayor redistribución de los bienes de la tierra, vaya acabando con el hambre y con la miseria, para que de alguna manera esto no vuelva a ocurrir, lo que está ocurriendo ahora, que eso es lo viable ahora mismo. Y no es que renunciemos a la utopía como cristianos, es que una cosa es en la utopía, es decir, lo que aún no ha tenido lugar y queremos que lo tenga y algún día lo tendrá por la gracia de Dios, y otra cosa es lo que es factible en estos momentos, dadas las fuerzas que dominan el mundo, que no son las nuestras. Nosotros no lo dominamos, nosotros lo soportamos. Y podemos acostumbrarnos a esta realidad, y sálvese el que pueda. O podemos resistir a esta realidad e intentar cambiarla y transformarla, al menos en lo que está de nuestra parte, en los pequeños círculos donde cada uno se mueve. Podemos apuntalar este cruel sistema, nefasto sistema, que le llamó nada menos que Pablo VI, hace ahora 41 años, por un progresio, o podemos de alguna manera, pues, hacer algo alternativo, es decir, alter en latín significa otro, hacer otra cosa. Dentro de esta, hacer otra cosa. Por ejemplo, dentro de la contaminación de la atmósfera, podemos irnos a un lugar donde haya menos contaminación. Y si no existe, podemos crearlo de alguna manera, en lo posible. Igual, dentro de la contaminación capitalista del mundo entero, podemos nosotros hacer pequeños islotes donde haya menos contaminación. Y a ser posible salvemos a los que están súper contaminados y ya se ahogan y no respiran, ¿verdad? Ya se asfixian. Y de esto se trata. Yo creo que esto no tiene arreglo, pero tiene salvación. La palabra arreglo es de tejas abajo. Es una palabra de decir, nosotros no podemos arreglar esto. Salvación quiere decir que en la vida en que seamos cada vez seres humanos más auténticos y seamos de verdad fieles a la conciencia solidaria, la palabra moderna está tan prostituida. Ya hasta los grandes comercios tienen un pequeño porcentaje de solidaridad, ¿verdad? Hasta capitalismo se hace solidario, negocia con esta solidaridad. Bueno, pues en lo posible nosotros podemos crear islotes y podemos crear pequeñas realidades, pequeñísimas, que sean de otra manera, alternativas, que sean otra realidad donde se pueda evidenciar que otro mundo es posible, como ahora se dice. Pero no es posible porque lo pensemos, sino porque ya está a la vista. Lo estamos haciendo realidad, pequeña realidad. Yo creo que la persona de Jesucristo, pues hizo, toda su persona hizo realidad lo posible, que decimos todos. Es otro mundo posible que siempre se ha añorado, se ha deseado. Jesús lo hizo realidad plenamente en su persona, hasta morir por conseguirlo, hasta morir en el intento. Entonces, igual nosotros podemos hacer realidad lo que depende de nuestra parte, podemos hacerlo todo realidad. Ahora, como no solo depende esto de cada individuo, o de 50 personas que estemos aquí, o de Motril, o de España, o de Europa, depende de 6.000 millones de personas. Me decían ayer en Granada un señor que esto entiende mucho, dice, ahora mismo el mundo lo manejan 20.000 personas, que somos 6.000 y pico millones entre 20.000, o sea, que hacemos 6.000 frente a 20.000, 6.000 millones, podemos hacer muchísimo, pero apenas hacemos porque esos 20.000 nos imponen su falsa cultura. Yo creo que nos dominan no tanto por el dinero, sino por la mente, por la conciencia. Pensamos como aquellos que nos dominan. Y por eso no podemos salir de la jaula. Pensamos lo mismo que los amos de la jaula. En un 99%. En tanto en cuanto nos creamos más el Evangelio, podemos salir cada vez más de la jaula. Y podemos, pues, pensar de otra manera, a pesar de que se nos imponen por todas partes la manera realista que dicen que es la más cruel. La realista es la más cruel, a la vista está. Los millones de hombres y de mujeres que están en la miseria en el mundo. Lo que llaman ellos realismo es la crueldad institucionalizada. Lo que nosotros llamamos la realidad, no hay nada más real que un hombre de conciencia, fiel
al bien del prójimo, en el cual incluye como una pequeña partecilla el bien propio. Pero primero es el bien del prójimo. Esta mañana, cuando yo estaba tomando café en un bar cerca de mi parroquia, a las 10 de la mañana, pues un ateo me sacó el tema del célebre anuncio. Y dice, hombre, yo estaría de acuerdo si hubiera dicho, probablemente Dios no existe, pero vamos unos a otros, vamos a preocuparnos unos por otros y a ser solidarios con los más pobres. Y hombre, es que ese anuncio en el fondo es burgués, es capitalista, es del sistema. Eso en Ideal otro día García Román pues lo explicaba muy bien, ¿verdad? Lo explicaba muy bien. Y también otro catedrático de la Facultad de Ciencias. Bien, entonces esa es la breve introducción que yo puedo hacer según mi mente, ¿no? Y puedo animar a todos vosotros a decir, bueno, en la mente mía mando yo, de alguna manera, ¿verdad? Es decir, mi conciencia es mía. Y yo puedo dejarme influir por una idea o por otra. Yo estoy comiendo con 4 sacerdotes, 3 y 4, se escandalizaron porque esta mañana empecé mi homilia diciendo, bueno, no empecé, la mitad, que Obama es el emperador del mundo, no el salvador, no el emperador. Pero claro, igual que Ciro, el emperador de Babilonia, cuando deja libre a los israelitas para que se escapen, llevan 60 años de cautiverio, dice el profeta, dice Yahvé, yo he ungido a mi siervo Ciro, he ungido un Mesías, porque deja libertad a los cautivos. Si Obama deja libertad a los cautivos de Guantánamo, si hace caso de lo que le ha pedido Amnistía Internacional, de suprimir la tortura en todos los estados de la Unión, Estados Unidos, imaginaos si ahí no hay algo mesiánico, ¿no? Por poner 2 ejemplos de ayer, o de esta mañana. Entonces, yo creo que, cuando digo creo, no es yo opino, sino yo creo de creer. Yo creo que el Evangelio está en el mundo muy, ¿cómo diría yo esto? Está filtrado en muchísimas acciones, en millones y millones de acciones diarias, de gente a lo mejor que ni habla del Evangelio, vive realidades muy evangélicas. Todo lo auténticamente humano pertenece a Cristo y a Dios. Entonces nosotros podemos copiar de todo lo humano que vemos alrededor. Para mí, cristiano, el Evangelio es la fuente más completa de inspiración para hacer un mundo nuevo. La más completa. Pero el Evangelio está filtrado en mil realidades. Unas con etiqueta cristiana, otras a lo mejor está con etiqueta atea o agnóstica, otras sin etiqueta, ¿verdad? Pero qué alegría que en el mundo estemos millones y millones de personas que día a día estamos siendo alternativos. Estamos haciendo otra realidad, algo muy pequeña, pero la hacemos. Las que entienden nuestra mente hoy por hoy, las que nos dejan hacer, las que nuestra comodidad y nuestra tranquilidad pues cede, nuestra comodidad cede un palmo para que haya un resquicio en nuestra vida diaria, y en esos momentos, ese pequeño tiempo, hacemos algo diferente a lo que se nos impone, ya estamos haciendo un mundo nuevo. Entonces, que aquí llevéis ya 16 jornadas haciendo realidad en Motril, pues una nueva situación, bueno, creando conciencia. Heidegger decía que el hombre es pastor del ser, es pastor de sí mismo y de los demás y de las realidades, ¿no? Entonces, jornada de pastoral obrera, pues bien, si todos los obreros de Motril hicieran algo por cuidar su propio ser y el ser de los demás, ¿no? Para que fueran menos burgueses, menos equivocados, menos capitalistas, menos caprichosos, ¿no? Y menos indiferentes al sufrimiento del mundo, pues ya todos éramos un poco más pastores, ¿verdad? Pastoreábamos, ¿verdad? El ser humano, y también el mar y los ríos y la naturaleza y todo y el aire, ¿verdad? Es decir, cuidábamos del ser, de toda la realidad. Bien, pues mirad, ¿por qué un fondo de solidaridad?
puede ser necesario. Pues a mí se me ocurrió esta idea estando en Morella de Zafallona cuando empezó, cuando el paro en los pueblos pues estaba haciendo más estrago y los parados estaban perdiendo su conciencia de trabajadores dignos y cobraban el PER, apenas trabajaban y estaban todo el día en el bar. Se me ocurrió que los que trabajamos tenemos un poco de conciencia, ayudarle a otros a trabajar nuestro propio dinero, porque el trabajo es salud. Eso lo hizo un obrero consciente, con dignidad. Hoy la gente cree que el trabajo es una enfermedad. El trabajo es salud, para la conciencia y para la vida. Y por eso pues empezamos a hacer esto. Y claro, después de 25 años sí lo vemos necesario. Ahora cuando pasen la filmi, la página, ya podemos entrar, ¿no? Pues iréis viendo un poco de desarrollo de estos 25 años. Es decir, nosotros no podemos hacer un banco alternativo al Santander, al BBV, ¿verdad?, o al Banco Popular, pero podemos hacer pequeñas rayadas alternativas al alcance de nuestro pequeño bolsillo, de nuestros pequeños jornales, nuestros pequeños sueldos. Bueno, pues aquí lo decimos, ya lo estáis viendo, ¿verdad? En la década de los 70 había un paro masivo en Andalucía, el paro de los jornaleros, acordado de la crisis del 73. Después de la guerra de los 6 días, todas las guerras traen después una crisis. Esta es consecuencia de la crisis de Irak, de la guerra de Irak. Yo lo pienso así. Ayer me decía un hombre en Granada que con lo que ha costado la guerra de Irak hasta ahora, había para costear la seguridad social de Estados Unidos, de toda la sociedad de Estados Unidos, durante 75 años, que allí no hay seguridad social. Porque se ha gastado en la guerra en 8 años, en 6 años ya. Pues había para costear la seguridad social 75 años. Imaginaos el despilfarro, ¿eh? Además de la muerte. Bueno, entonces, mira por dónde nosotros empezamos en el 74 y luego nos enteramos hace el año pasado de que el banco célebre de Muhammad Yunus de Pakistán, de Bangladesh, empezó en el 76. O sea que empezamos 2 años antes, sin pretenderlo, ¿verdad? No éramos economistas, ¿verdad? Algunos maestros de Loja, de Salar, de Moraleda, las religiosas de Loja, sino que éramos inquietos. En la década de los 80, pues ya empezó a ver los subsidios de paro, el llamado PER, y yo me acordaba siempre de ese eslogan que tanto yo decía Diamantino García: no somos aves para vivir del aire, no somos peces para vivir del mar, somos hombres para vivir de la tierra. Entonces, vivir del paro es un retraso moral, ético, además de económico. Pero vivir del trabajo es honrado y es bueno para uno y para todos. Entonces, yo creo que todavía quedarán algunos, a lo mejor quedan cada vez menos, pero siempre hay algunos, jornaleros y obreros honrados. Yo llegué a Indayo y al año me hizo una mujer que todos míos comulgaba y ya no me atrevo ni a comulgar. Digo, ¿por qué? Digo, porque está usted aquí, como cobro el paro sin deber de cobrarlo, pues ya no me atrevo a comulgar. Digo, pues coja usted entre cobrar el paro y comulgar. Bueno, entonces, otra economía, otro mundo. Ahí lo dice, en el año 84. Quienes tenemos un trabajo fijo podemos compartir los ahorros, aunque ahorremos poquito, y con cuotas fijas. Empezamos con 300 pesetas al mes, una mínima cuota, 10 pesetas diarias. Y lo que ya hoy después se llama, yo no sabía ese nombre siquiera, microcréditos, pequeños créditos. Por puestos de trabajo, de autoempleo, así empezamos sobre todo, pequeñas cooperativas y empresas familiares. También siempre hemos tenido una pequeña cantidad para ayuda de emergencia a personas y familias en apuros, que en algunos pueblos no había cáritas parroquiales y la vía no llegaba y nosotros pues le ayudamos. Esa pequeña foto, como veis, es Loja. Se te ha ido. Eso, es Loja.
Empezamos en la comarca de La Maloja. Pues nos extendimos a todas las provincias de Andalucía, y luego también algunos socios de Madrid, Barcelona, de Palma de Mallorca y de Bilbao, que aún continúa. Éramos muy poquitos, 86 para empezar. Y el primer mes, marzo del 84, juntamos 86.700 pesetas. La cuota ya la he dicho antes. Y lo otro pues ya está dicho, ¿verdad? Entonces decíamos, cada mes se daba todo dinero recibido. No nos quedábamos aquí con el pico de las 100 pesetas. No nos quedamos. Todo lo damos. ¿Por qué? Pues siempre hay más peticiones que ayuda disponible. En el año 91, la Caja General de Ahorro, donde estamos ahora, nos obligó a ser asociación legal para poder pasar los recibos. Si no, ya no podíamos pasar los recibos. Entonces tuvimos que hacernos asociación legal de ámbito en Andalucía. Y en el año 97, con la ayuda de Manuel Hernández, que lo conoceríais en Motril, ¿verdad? Hernández Álvarez de Feliz Memoria, pues con él organizamos el segundo modo de ayuda, que es lo que llamamos depositantes, para poder dar crédito de mayor cuantía. Pues fijaros, a los 13 años ya los créditos eran 25.000 pesetas, 50.000 pesetas como mucho, pero hoy con eso no se hace nada apenas, ¿verdad? Pasamos ya a créditos de 100.000 pesetas, 200.000, y hoy prácticamente a partir de 3.000 euros para poder hacer algo. Y de allí también decidimos mandar todos los años una pequeña ayuda para los países no más desfavorecidos. Eso es un insulto. ¿Quién no le ha hecho el favor a ellos? Que a nosotros no lo ha hecho. Dios, ese es el Dios de los ateos, porque el de Jesucristo no hace favor a uno y a otros, no. Si pues en países empobrecidos del sur. Entonces, en mayo de 2004, pues Isabel entró a trabajar media jornada por la envergadura que ahora iréis viendo que tenemos ya, y no hacía falta sin más remedio una persona fija, 20 horas semanales, para poder llevar a cabo la administración y la contabilidad y todo el teléfono y todo esto. Y sobre todo el seguimiento de proyectos. Algunos proyectos, por no seguirlos, pues nos han dejado de devolver. Bueno, entonces ya a partir de 2005, que menos que en estos tiempos demos 6 euros al mes como cuota mínima, que son, pues equivale casi a un café por semana, un café con tostada por semana. Y luego los depósitos, no he explicado lo que es, no sé, ya lo he explicado antes, ¿verdad? Es nosotros, es decir, admitimos dinero como si fuéramos una caja, un banco, sin interés, para prestarlo sin interés. Por ejemplo, este año hemos devuelto 14.000 euros. De gente hemos tenido 1.000 euros y con la crisis le han hecho falta y nos lo han pedido, ¿verdad? Y ya luego saben las cantidades, ¿no? Bueno, entonces, es muy importante todos los principios, ¿verdad? Por entonces, yo creo que el dinero, que es un medio de intercambio, pero nunca debe de ser un medio de enriquecimiento de unos pocos y empobrecimiento de la mayoría. Por eso yo creo que la ética, la moral, también debe de entrar en el dinero. En que si el dinero es un papeleo de intercambio de trabajo realizado, o mejor, de frutos de trabajo realizado, pues entonces habrá una ética, ¿verdad? En ese intercambio de frutos de trabajo realizado debe de haberla. Y, claro, y un beneficio social de toda la sociedad. Esas tres palabras hoy son claves. Son las que le faltan a todos los bancos y a todas las cajas. Solidaridad, confianza, no confían en nadie, por eso ya no dan préstamos. Y transparencia. Siempre hay la cuenta B, ¿verdad? Que nos dieron en Suiza o en China. Ahora mismo le dije a un empleado, a un técnico del Banco de España que viene a mi parroquia a misa cuando está en Granada y que somos mis amigos. Y digo, ¿dónde está? Dice, en China. Digo, ¿por qué no van los bancos? Digo, ¿dónde está? Dice, está en China. Me explicó por qué está en China. Si lo explicara, estaríamos aquí toda la noche, ¿verdad? En China está. Pues el dinero que le dan los gobiernos a los bancos es para llenar las cajas, porque ellos le dan a China para ganar más en menos tiempo, a base de explotación de millones de chinos. Y a los chinos no pueden devolvérselo, porque han cerrado
han cerrado 12.000 fábricas. Hace 2 meses y ahí vaya por ahí el número, ¿no? O 12.000 empresas. Los objetivos, pues ahí los tenéis. Promoción, ayuda a personas, familias y grupos. Promoción, que es moverse a favor de otro. No es hacer una limón, una persona siga en parálisis laboral, sino es promover su capacidad de trabajar, de producir para el bien propio y para el bien de todos. Las prioridades, 3. Promoción de trabajo para iniciativas de personas de escasos recursos económicos. Tan escasos que los bancos no le prestan nada. Nosotros prestamos a gente que los bancos no tienen nada con que responder y nadie que le firme. Solamente prestamos por confianza moral, sin ningún aval económico. Apoyar la creación de autoempleo y la economía social. Proyectos de inserción laboral de colectivos marginales y empobrecidos. Sobre todo este último, que son los peores de los peores. ¿Quiénes formamos el fondo? Bueno, el nombre del fondo al principio fue muy largo. Paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra. ¿Os suena? Del himno de Andalucía, ¿verdad? Después ya era muy largo, ya por los papeles y quedamos en paz y esperanza. Hombre, dijeron los profetas de Israel que de la justicia votará la paz. Y si somos justos, la gente recobrará la paz y hay esperanza de poder vivir todos. Bueno, pues cada socio con su cuota y su colaboración, no solamente la cuota, también colaborar en difundir esto, en ayudar al seguimiento de los proyectos, presentarnos proyectos de gente que conoce y son de confianza para él, más que los socios se fían de nosotros para darnos su dinero. Nosotros nos fiamos de un socio que pide una ayuda para área aquí en Motril. Hay 8 socios ahora mismo de cuota y hemos ayudado a varios proyectos. Algunos están ahora mismo en activo, ¿verdad? Y devolviendo. Bueno, y luego ya he dicho antes lo de depositante, pues ahorro prestado temporalmente. Siempre hemos estado en locales prestados, en Loja, la casa de las monjas trinitarias, luego en Granada, en la calle Buen Suceso, en una habitación sin aire, sin luz, allí en un escondite de Cristianos Sin Fronteras. Tiene un bajo alquiler hace mucho tiempo, y llevamos 2 años, tenemos un local propio en la calle, luego lo veréis aquí en esta tarjeta que os vamos a dar, en la calle Músico José Yadacanto, la 4ª perpendicular del río Genil, bajando donde estaban antes los Sánchez y ahora hay un Mercadona, del puente Río Genil, para la Redonda, a la derecha, una de esas callecitas. Entonces, cada beneficiario de un préstamo con sus devoluciones periódicas y al final su cuota solidaria. Hombre, proponemos, no imponemos, que ha recibido un préstamo, cuando lo ha devuelto todo, pues nos dé el equivalente a la devolución de cada mes, si quiere, o si no, que se suscriba con la cuota mínima, para seguir creando, para seguir haciendo solidaridad. Bueno, ¿cómo tenemos los locales? Pues que unos cuantos socios nos han depositado 60.000 euros, que nos costó el local, 10 millones de pesetas. Y después incluso de los máximos 2 de 13.000 euros, algunos de 10.000, otros de 2, de 1.000, aquí alguien nos dio 1.000 euros. Y entonces, con eso, pues hemos comprado el local. Y ya llevamos amortizado la mitad. Y por eso estas personas, cuando quieran, nos pueden ya pedir que se lo devolvemos. Nos dijeron que podían disponer de varios años. Bueno, ahora somos 204 socios. Después de 25 años, hoy que tanta ONG hay, ¿verdad? Hemos crecido. Vamos para adelante. Y 44 depositantes. En total, 248 colaboradores. A ver si esta charla llegamos a los 300. Si la primera vez que vine hicimos 8, pues la segunda vez que me escucháis muchos más fue la Divina Pastora y con Ignacio, y había 10 o 12 personas, porque que estáis más. Bueno, también por donantes ocasionales. Por ejemplo, por una mujer que vive cerca de la Dirección de Misiones, está suscrita a una cuota pequeña, vino hace 15 días y me dijo: toma este donativo, no es donativo, no de pues donativo, y me dio 1.000 euros. Con estos donativos hacemos frente a los morosos y a los que ya no nos van a pagar nunca, que hay algunos, pocos, pero hay.
pues le ha fracasado lo que estaban haciendo, pues son inmigrantes que han tenido demasiados problemas, por 1000 cosas. Claro, cuanto más gente le ayudamos totalmente sin recursos, totalmente marginales, hay menos garantía de la devolución. Aunque no sea muy pequeña, a lo mejor al mes 30 euros al mes, en vez de 200, o 50, o 100, pero aunque sea pequeña la devolución, hay menos garantía de devolverla entera, porque están muy mal, muy mal, muy mal. Bueno, entonces, ayudas concedidas desde el principio, 1088. Como veis, y la cantidad prestada estaría en millones, 273 millones, y en euros, 1.142.000. O sea que si dividimos eso por 25 años, pues salimos a un millón y medio por año, aproximadamente. ¿A 1,5 millones de qué? De pesetas. De pesetas. Pero ahora, sin embargo, ahora tenemos una media al año de 90.000 euros por año, que son 15 millones. Ahora estamos dando mucho más, porque tenemos más recursos con Los datos de este año, por Sí, aquí tenemos, le hemos mandado a los socios la hoja informativa de los datos del año entero, del año 2008. Por ejemplo, este año hemos ayudado, hemos hecho 28 ayudas, 110.000 euros, pero una nos la devolvieron a los 2 meses. En total han sido 29 ayudas, 27, 91.000 euros, 15 millones, 1,5 millones al mes. Eso se hacía al principio al año o a los 2 años, ahora es al mes. Bueno, y entonces ayudas reintegrables de emergencia hemos dado 10. 3 de ellas nos las han devuelto a pesar de la emergencia. Y luego para proyectos de empleo hemos dado 18 este año. Bueno, pues ya está. Ahora los microcréditos son casi siempre a partir de 1.000 euros, menos es imposible. Ahí tenéis muy claro los destinatarios. Sabéis, la inmensa mayoría hoy son mujeres y inmigrantes, a veces las dos cosas juntas. Es curioso, las mujeres tienen más iniciativa que los varones y los inmigrantes mucho más, ¿no? Seguimos. Esto es un poco repetido. Bueno, otra vez, pues, los tipos de ayuda, vamos a ir rápido. Y proyectos recientes. Pues claro, no es lo mismo hace 25 años que un albañil, un chapucerillo que quería hacer algo, nos pedía 20 pesetas para comprarse unas cuantas herramientas. Hoy no se hace nada con eso, ¿verdad? Por eso, que así le hemos dado a varios, bastante, pero hoy ya no. Entonces, socialmente necesario, decimos, económicamente viable, ambientalmente sostenible y culturalmente respetuoso. O sea, que no damos préstamos ahora mismo yendo en el camino, como también sabéis, uno que hemos dicho que no, pues era un hombre que trabaja y quería hacer una filigrana, aparte de su trabajo, porque vaya a un banco, no a nosotros. Entonces, ahí tenéis, por ejemplo, que ellos hemos dado un préstamo para poner a un parado de Sevilla, para poner una pequeña tienda de objetos de yoga, relacionados con todo el mundo del yoga, ¿no? Hay que tener también lo que veis ahí, una ecotienda. Eso estaba en la calle Gracia, nada menos, ¿verdad? El comercio alternativo. Proyectos ambientales. Por ejemplo, seguro que habéis oído hablar, Asociación Traperos de Maús. Con un claretiano, con este pequeño dinero nuestro, hace 24 años, empezamos a hacer el tamaño en moralidad, los traperos de Maús en el pueblo de Cartuja, y nos fracasó. Porque la gente con la que empezamos a trabajar eran tan primarios que era inviable que fueran corresponsables, aunque fuera de algo tan pequeñito. Sin embargo, hoy en Ada tienen mucho éxito los traperos de Maús. Son mujeres, son traperas de Maús, exactamente. Y funcionan muy bien. Una tienda de reciclaje. Y tenéis una tienda de reciclaje. Venta de cosas de segunda mano. Hay libros de segunda mano, autoempleo, comercio alternativo, por ejemplo, todo teatro, un grupo de jóvenes para vender cosas del teatro, vender objetos para hacer teatro. Asociación El Apeadero, esto es un grupo también de chicos con afición de teatro para hacer teatro. Este era medios profesionales del teatro, ¿verdad? Y claro, para empezar necesitaban unas mínimas condiciones.
Este es el teatro, El escenario. donde ensayaba. Esto es. Esta es la pizzería. Esto ha sido lo más interesante. Esto es un italiano de esos totamundo que lleva una pizzería ambulante en todas las ferias, seguro que hasta en Motril. Y le costeamos, en la misma furgoneta lleva el horno. Y le costeamos, fue a Italia por la furgoneta de segunda mano, le costeamos el horno, funciona muy requete bien, aquí tenéis el horno. Y el fuego, y además es muy simpático, y todos los meses nos devuelve exactamente lo que quedamos, no nos falla ni un mes. ¿Cuánto es lo que devuelve este? Unos 250 euros. ¿Ves? Un poquito menos. 250 euros. Y a veces en invierno no hay feria, pero los devuelve, ¿eh? Lo guarda después de feria. A lo mejor en vez de ingresar el día 1, ingresa el 20 y tantos, pero cada mes hace su ingreso. Esta es una de Bolivia, Sí. la guardería. Esto le hemos ayudado hace poco, el año pasado, a una guardería Niño Jesús de Praga, ¿no? En Bolivia, para mantener una guardería que se venía abajo con la crisis. Esto es de la guardería, ¿verdad? Son todos Sí. de la guardería, que llevaba Sí. consultorio médico y... Esto fue a través de unos socios de Málaga, ¿eh? En Granada, por ejemplo, hemos ayudado a consumo responsable. Hay una tienda de consumo responsable. Esto ya otra cosa. Esto es lo que tú vas a hacer, sí. Es que cuando he visto el nombre, en Granada, Sí, es verdad. allá por la cerca de Granada, Gran Capitán, donde está la Biblioteca de Andalucía, hay una tienda de consumo responsable. A lo mejor no le conocéis. Nosotros hemos apoyado eso. Bueno, como veis, esto es pequeñas cosas, pero yo estoy muy contento porque habéis ayudado a más de 1000 proyectos, ¿eh? Con el dinero de los pobres, de los trabajadores, ¿verdad? De los que ganan poco y de ese poco pues nos dan algo. Pues eso tiene mucho valor. Lo mismo los que nos dan a lo mejor 1000 euros o 500 o 2000 para que nosotros guardemos, no es un rico que le sobra. Es otro pobre que a lo mejor tiene el doble en la caja. En la caja me gana poco, ahí no me gana nada, pero por lo menos ayuda a otro. O sea que nosotros trabajamos con la misma clase social a los que le ayudamos, con la gente más pobre, pero con más conciencia. Bueno, ahora Isabel os va a decir, porque ella es la que más... Yo he ido más que una vez a Sevilla. Se lo ha ido muchas veces, fue incluso a Galicia, Madrid y en Sevilla, porque ahora os explicaré ella, la red que ya hay de acciones parecidas a la nuestra. Hay una red en España de grupos parecidos. Y ya hay, eso es muy importante, que nos unamos todos estos. Incluso hay un proyecto más grande de una banca ética que ya está funcionando. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a ver si... ¿Se me oye? ¿Más o menos? No, me oye poco, ¿eh? ¿Ahora? ¿Mejor? ¿Un poquito? Vamos a ver. Más. Es que si lo cojo me siento muy... Bueno, lo mismo la venga. Bueno, pues como ha dicho Elías, este fondo de solidaridad fue el primero que surgió en España. Bueno, no sé si lo ha dicho, pero bueno, surgió en el 84 y fue la primera iniciativa que se conocía en España. Y es entonces el más antiguo de los que ahora mismo existen. Posteriormente, hace unos 10 años y 5 años y eso, han ido surgiendo otras iniciativas. Y estamos todos trabajando en red, estamos relacionados, tenemos reuniones periódicas e intentamos que, de alguna manera, todo lo que es la economía alternativa siga difundiéndose y creciendo, ¿no? El Fondo de Solidaridad es el único que no cobra intereses, digamos, por los préstamos. Todos los demás suelen cobrar por lo menos un interés, o sea, no, sí, 1%. el 1% así, y suelen también remunerar con el IPC el ahorro de las personas que ponen su dinero ahí. Entonces, yo quería daros una visión de lo que hay ahora mismo en Andalucía. Y empezar, por ejemplo, bueno, la Red de Economía Alternativa y Solidaria, ¿no?, que se llama REAS. Es una red que está formada por una serie de entidades que se dedican más a lo que es la difusión de otra manera de hacer economía, y otras entidades que se dedican más al préstamo. Entonces, en Sevilla, por ejemplo, está una asociación que se llama AIS, Asociación por un Interés Solidario,
y ellos hacen préstamo también de cercanía, como nosotros, lo que es prestar a lo que es las personas de tu entorno y siempre a través de socios que ven las necesidades que hay realmente en el entorno de cada uno. Es una asociación que está legalmente constituida. Luego hay en otras provincias grupos que están funcionando, que son grupos de parroquia o que tienen una sensibilidad especial y que no forman ni siquiera asociación, pero tienen una cuenta corriente, cogen ahorro de personas que los conocen y que saben lo que hacen y hacen préstamos también cercanos, ¿no? ¿Y de dónde está? Eso está en Cádiz. En Cádiz hay dos. Está el Fondo Solidario del Puerto, que son unas 20 personas o así, y luego está el Fondo Solidario de Jerez, también con unos criterios el Puerto Santa María. En el Puerto de Santa María y en Jerez. Había también otro fondo que se llamaba La Alcancía, también con la misma dinámica. Todos son un poco más pequeñitos que el Fondo de Solidaridad, pero hacen lo mismo, ¿no? Luego en Córdoba no existe un fondo como tal, sino que existe una asociación, que es también una empresa sin ánimo de lucro, que se llama Ideas, que lo que hace es importar productos de comercio justo. Y también coge ahorro de gente que sabe que el trabajo que hacen es muy beneficioso, muy positivo, y con ese ahorro que coge da créditos y préstamos allí a los países pobres, ¿no? A los productores, pues los productores del chocolate, del café, de todos estos productos, ¿no? Explica las siglas de Ideas. Ideas, son iniciativas de desarrollo económico alternativo y solidario. Esas ideas. Y bueno, en Granada estamos nosotros y en Extremadura hay otra asociación también que se llama Banca Ética de Badajoz. Ellos se han puesto el nombre de banca, aunque realmente no son banca, no son banco, ¿no? Ninguna de estas asociaciones, entidades, tenemos la solidez de un banco, evidentemente. Solo hacemos ese préstamo cercano, que además no podemos decir que es préstamo como tal, porque prestar a nivel legal solo pueden prestar los bancos. Nosotros damos ayudas reintegrables, que las damos y nos las tienen que reintegrar. Y por ahí salvamos un poco la legalidad. Pero yo quisiera un esto. Mira, nosotros no somos ilegales, somos extralegales. Tenemos la Junta de Andalucía, nuestro estatuto, donde está todo esto dicho así, los vigores y todas esas cosas, y los depositantes, los depósitos. La Junta de Andalucía nos aprobó los estatutos, Hasta ahora nunca nos han hecho una revisión, lo tenemos todo al día, una contable oficial. Pero, digamos, no somos un banco, aunque parezca, ¿verdad? Somos una asociación sin ánimo de lucro, autorizado por una Andalucía de ámbito andaluz. Bien, entonces, para explicar un poquito el panorama actual que hay y lo que estamos apoyando, ¿no? Hay una serie de grupos pequeñitos, unos son asociaciones legalmente constituidas, otros no, y veíamos que podemos hacer préstamos de unas dimensiones medianas o pequeñas, pero que ahí había un vacío de que para proyectos de mayor envergadura o incluso proyectos en países pobres más grandes, nosotros no podíamos abarcarlos, ¿no? Y entonces, en el año 2001, surgió una iniciativa de crear un banco ético, un auténtico banco, que tuviera la autorización del Banco de España y que realmente fuera ético en el sentido que lo dicen los documentos, ¿no? Con unos criterios, con un comité de ética y con un destino de las ayudas que tiene que ser a proyectos sociales, a proyectos medioambientales, a proyectos solidarios, ¿no? No puedes invertir como los bancos hoy en día, que invierten en aquello que les da más rendimiento, que buscan el beneficio máximo y que no importa si tienen que devastar una selva, si tienen que explotar a una población de un país pobre, ¿no? Entonces, un banco ético tiene una serie de criterios y sin embargo, en ese banco ético puede también cualquier ciudadano tener sus recibos de la luz, puede tener sus nóminas, eso ahora mismo estas asociaciones no lo podemos hacer. Entonces, se vio que se podía dar un apoyo mutuo muy bueno. Un banco ético no puede tampoco financiar proyectos de mucho riesgo. No puede, porque es un banco, no puede tener pérdidas. Las asociaciones como nosotros tenemos asumido que podemos tener unas pérdidas porque tenemos unas cuotas de socios que pueden ir cubriendo las posibles pérdidas por impagos, ¿no? Por no devolución. Entonces, en ese sentido, ese banco ético se puede apoyar en estos fondos solidarios
Y el Fondo Solidario puede apoyar a la vez a ese banco ético y se puede crear lo que estamos buscando, que es una economía alternativa que, bueno, que está dentro de esta sociedad, que está dentro de este mundo todavía, pero que va con la finalidad de cambiar la sociedad, de transformar con el dinero, sabiendo que el dinero es una herramienta muy importante para el cambio social. Y que, bueno, muchas veces las personas solidarias, las personas concienciadas, a lo mejor no tenemos mucho dinero, pero el poquito que tenemos se lo damos a los bancos y ellos con él normalmente destruyen, en vez de construir. Entonces, nuestro interés es que nos concienciemos de la posibilidad que tenemos todos, desde la pequeña cantidad hasta los ahorros un poquito mayores, de ir apoyando estas iniciativas, ¿no? Un fondo como nosotros tiene pues unas posibilidades, ¿no? Y se puede apoyar de una manera económicamente. Y un banco ético, este proyecto, por ejemplo, que se está intentando poner en marcha, bueno, que ya lleva muchos años y que se va a consolidar como tal banco en el 2011, ¿eh? Tiene la posibilidad esa de permitir que, bueno, que ese dinero que también el ahorrador puede poner ahí, le va a dar sus intereses y está a la vez apoyando otra manera de invertir, ¿no? Sí. Con Italia. Sí. Entonces, el proyecto de FIARE, que empezó en el 2001, ha ido recogiendo ahorro por toda España. Hay una oficina en Bilbao, porque surgió allí, en el seno de SETEN, y tiene mucho apoyo también de la Iglesia en el País Vasco. Está Cáritas, hay... Como esto lo organiza un grupo de iglesia, como en la UAC de Obrera, esto surgió de los grupos de las comunidades CVX y de los jesuitas, cristianos grupo de vida cristiana, comunidades de vida cristiana. Y lo apoyaron los 3 obispados del País Vasco, puso cada uno 3.000 euros. Y todas las congregaciones religiosas del País Vasco, cada comunidad puso 3.000 euros para empezar a crear el fondo, para empezar a funcionar. Es un fondo laico, como también laico el nuestro, pero su origen fue así, ¿verdad? Hay gente muy responsable, de manera que más veces vienen a hablarnos, ganaba el triple en la empresa privada y aceptó ganar un tercio, o sea, lo mínimo, para poder subsistir en su casa, en su familia, por servir a esta realidad, ¿eh? Que ya es mérito, ¿verdad? Ganar el triple en la empresa privada capitalista y ganar un tercio para dedicarse a una empresa no capitalista. Bueno, pues el panorama actual es el proyecto FIARE, que iba a ser un banco ético español, distinto de otro banco ético que se llama Triodos Bank, que no sé si lo conocéis, os sonará, ¿no? Es lo único que había aquí hasta ahora en España. Lo que pasa es que Triodos Bank tiene una concepción de la estructura muy vertical y no permite tanto la participación. Y no ha surgido como este que ha surgido, el proyecto FIARE, ha surgido del seno de una serie de asociaciones. ¿No se oye? Ah, pues entonces lo cojo. Decía que Triodos Bank es un proyecto que no ha surgido como FIARE de una serie de asociaciones y ONGs. Y por lo tanto no tiene los planteamientos de participación y de democracia que tiene FIARE. Y de hecho FIARE lo que quiere es que el banco pertenezca a los ciudadanos, a la gente, que la gente ponga capital social y que sea parte de ese banco, sea suyo, y por lo tanto decidir, que cada uno pueda decidir, ¿no? Y este proyecto últimamente como lo que ha buscado es, en vez de ser un banco solamente español, se va a asociar con la Banca Popular Italiana y con otra asociación que se llama NEF, Nueva Economía Fraterna. La Banca Popular Italiana, la Banca Popular Ética Italiana, es el banco ético de base que se conoce en la iniciativa europea, ¿no? Y por eso se tomó como modelo aquí en FIARE. Y está muy consolidado, tiene muchos clientes, es muy fuerte. La NEF es una asociación también de cooperativa de crédito francesa, que tiene también unos criterios éticos y ecológicos muy fuertes. Entonces, entre los 3 van a hacer una fusión de un banco europeo, un banco de varias naciones, ¿no?
Y ese es un poco el proyecto que desde todos estos colectivos estamos pidiendo también que se apoye porque merece mucho la pena, porque bueno, nosotros defendemos sobre todo, hombre, nuestro fondo de solidaridad. Somos ya socios. Y nosotros, el Fondo de Solidaridad, somos socios de FIARE. Hemos puesto dinero porque pensamos que realmente es bueno, es positivo y necesario en este momento. Si nosotros pusimos también el mínimo, que son 3.000 euros fijos, ¿no? Allí para estar. Y luego tenemos también nuestro pequeño ahorro en que se va. Meterlo aquí en las cajas, tenemos la rural y en Caja Granada, tenemos también un poquito en FIARE. FIARE tiene un comité ético de la Universidad de Deusto, de profesores de ética y gente muy seria que se reúnen cada 3 meses para cada vez perfilar más los criterios, que son, no podéis imaginar lo pormenorizados que son, ¿verdad? Para que sea de verdad ética, de verdad solidaria. Bueno, y poco más ya me queda que decir, que tiene una oficina FIARE en Bilbao, me parece que estaba empezando a decirlo antes, que tiene otra en Barcelona, y que en el resto de España, porque no, claro, es una cosa que se está extendiendo con mucha austeridad, nada de montar oficinas por todo lo alto, sino intentar minimizar los gastos. ¿Y cómo se apoya entonces para extenderse y ser conocido? Se apoya en la asociación, en la ONG de la zona. Cuando hay una sensibilidad en una zona, una asociación le presta su oficina y en esas dependencias, pues ellos van, los técnicos, los economistas, van una vez al mes, luego a lo mejor 2 veces al mes, una vez a la semana, lo que hace falta, ¿no? Y así están trabajando en Madrid, están trabajando en Navarra, en Valencia, en Aragón. Y en Andalucía se está ahora formando lo que es la Asociación FIARE Sur, Asociación de Apoyo al Proyecto FIARE, en la que, claro, estamos todos esos grupos que antes os mencioné, los fondos solidarios de Cádiz, el de la Asociación de Córdoba, los de Sevilla y nosotros. Y con la idea, sobre todo, de eso, de dar ahora mismo a conocer este proyecto y de que se entienda que realmente la banca convencional ahora se ha quitado la máscara, ¿no? Con todo esto que está pasando, con esta crisis, se está viendo que no solamente son malos gestores, sino que son muy avariciosos y que estamos entregando el dinero a una serie de personas que no tienen ni la honestidad ni la ética mínima, ¿no? Y sin embargo la banca alternativa y los fondos de solidaridad se están llevados a cabo por una serie de personas con unos criterios y con una confianza, ¿no? Con una solidez que merece conocer y apoyar en la medida de lo posible. Y yo por mi parte, si tenéis alguna pregunta tenemos ahora. Una asamblea, una asamblea anual, la tenemos el próximo sábado, el día 24. Aquí hay algún hombre que suele venir siempre, 2, un hombre y una mujer, y donde todos los socios pueden participar, ¿verdad? Además tenemos una información trimestral a todos los socios, tanto depositantes como de cuota. Bueno, pues otra cosa que sí quería decir. Estamos organizando una jornada para conmemorar el 25 aniversario del Fondo de Solidaridad y van a ser el día 14 de marzo en el Colegio de los Hermanos Maristas, la calle Sócrates. La Inmaculada, en la calle Sócrates. Y allí vendrá el director actual del proyecto FIARE a explicar el proyecto bien, y parece ser, estamos pendientes de ver si el vuelo se lo permite, que venga también Arcadi Oliveres, que también está apoyando este proyecto de banca ética, ¿no? Y tiene unas ideas muy, muy interesantes. Y diría unas páginas web, si os interesa, por si queréis buscar más información. Están aquí. No, aparte de la nuestra, de otras 2. Que hay una página que son www.economiasolidaria.org. Y ahí se encuentra toda la información de esto actualizada y hay muchos artículos y muchas cosas interesantes. Sí. El día 14 de marzo, ¿no? De abril. ¿De marzo? De marzo son las jornadas. Pero el día 12, jueves, los jesuitas nos han facilitado los jueves culturales que ellos tienen ahí en Centro Suárez, la Gran Vía. El que viene a hablar a nosotros el sábado, pues va a hablar el jueves a las 8 de la tarde allí, en Centro Suárez. Me parece que si os organizáis en Motril
una asamblea como esta más o menos, pues sí, estupendo que lo escucharé. Pues son gente muy preparada, muy técnica, pero que se adapta muy bien, se explica muy requete bien, y pondría al detalle lo que significa, cómo funciona FIARE. El día 13 podrían venir. Por ejemplo, el día 13, viernes, podían bajar a Motril. Si os interesara, pero vamos. Si os interesa, lo podéis organizar. Es que lo nuestro es una pequeña chapuza de buena voluntad. Lo de ellos es realmente un banco, pero al revés de los bancos convencionales. Entonces, yo lo he oído hablar varias veces y da gusto escucharlo. Saben mucho y se explican muy requete bien. También una persona como nosotros, no somos nadie especialista en esto, lo entendemos al vuelo. Yo creo que haría un impacto en Motril, aunque fueran 20 personas los que lo oyeran. Y podría servir un poco de enlace para que aquí mucha gente se animara a que es posible una economía distinta, que nuestros ahorros también caminen de otra manera. Si todo lo que ganamos no lo gastamos por honradez y por austeridad, ¿dónde lo ponemos? ¿En el baúl? O lo ponemos en un banco normal y corriente, ya sabemos lo que pasa. O ponemos en un sitio que además sea útil para otros pobres como nosotros, otra gente trabajadora que vive nada más que del trabajo propio. Pues mira, ¿verdad? Y si son gente de fiar, ¿qué significa ¿Qué significa para fiar? Fundación, inversión y ahorro responsable. Sí, fundación, inversión, ahorro responsable. Responsable y ético. Y ético, la R y la ético, sí. Bueno, pues nada, muy agradecidos por esta oportunidad. Nosotros no somos una alternativa al sistema, somos una pequeña alternativa dentro del sistema que a todos nos contamina, andar por casa, pero que hayamos ayudado a más de 1000 personas o más de 1000 pequeños proyectos, muchos de pequeñas cooperativas. Hicimos un convenio con la cooperativa, con FAECTA, una asociación cooperativa a nivel de Andalucía, y nos pasaban muchos proyectos que ellos no podían ayudar. Y bueno, que ellos no eran un fondo de inversión, de dinero. Y todas las ayudas que hicimos a cooperativas, que FAECTA nos prestó, todos devolvieron el dinero. Allí iban a ver si eran viables los proyectos, cómo se organiza una cooperativa, pero el gobierno no tenía fondos. Esa asociación no tenía fondos para darle dinero. Nosotros solíamos dando y ha sido muy bien. Pues nada, muy agradecido por esta oportunidad. A ver si os animáis a ver, por ejemplo, un fondo Motril. Y mientras no hagáis el de Motril, pues aquí está el de Granada. Se relacionaba más, pero últimamente, de hecho, nosotros los otros grupos, estos fondos de solidaridad, al principio también lo que hicimos fue ponernos en contacto con Triodos Bank y conocerlo, ¿no? Quisimos conocer esa iniciativa y la otra. Pero Triodos enseguida dejó de asistir a las charlas, de venir, como que no nos hacían mucho caso, ¿no? Y ahora mismo yo creo que entre ellos dos se conocen, pero creo que no hay mucha complicidad o mucho eso de trabajar juntos. Entre otras cosas porque FIARE defiende una serie de una dinámica como muy horizontal de llevarlo y Triodos más vertical, y entonces chocan mucho en cómo gestionar, ¿no? Por lo demás, Triodos realmente invierte también en proyectos éticos. Eso sí, es un banco ético. Lo que pasa es que es más banco que ético, entendemos nosotros, más banco. Y el proyecto de FIARE es más social. Sí, y más todavía que ya cuando participe sea muy consciente de su corresponsabilidad y de su ética. Entonces es un banco que es más de valores que de negocio. Y Triodos Bank, como ha dicho muy Isabel tan brevemente, es más banco que ético. Y esto es, yo diría casi es pura ética. La ética aplicada al intercambio de dinero. Sí, pero por ejemplo... Tiene que ser una relación directa y personal, no es anónima. Sí, de hecho los bancos están obligados a que cada cliente lo vean, lo conozcan. Tienen que poner la firma delante de ellos, tienen que tener una relación directa. Eso lo obliga el Banco de España. Lo que pasa es que muchos pues cogen clientes por internet y no lo hacen, ¿no?
Tendría que ser así. Lo que yo conozco de Triodos, porque hemos tenido entrevistas con sus directores y los trabajadores, y he asistido a charlas a las que han ido, y lo he visto mucho más agresivo en el sentido comercial, a la hora de recoger clientes y de venderse. Entonces eso tampoco es una cosa que nos parezca así como muy bien, ¿no? Ahí había una pregunta. Sí. Yo quería preguntarle que si en algún momento no habéis planteado en el fondo el haberlo integrado o habéis hablado alguna vez, por ejemplo, con Cáritas, porque Cáritas hace gran parte de lo que hacéis vosotros en el fondo lo hace Cáritas, y Cáritas no es ahora lo que era hace años, ¿no? Entonces, oyendo y viendo la realidad que hay, pues parece que hay como mucho montaje a ellos, habiendo ya organizaciones dentro de la iglesia, puesto que estas han surgido todas como gente cristiana, el no haberse planteado, pues, estar dentro de Cáritas, que Cáritas está dando, en parte, está haciendo por lo que estáis haciendo vosotros, que al ser a nivel estatal, pues tiene mucho más estructura, y tiene, ahí están todos los estudios y toda la labor y la tarea que está haciendo, ¿no? Y no sé si atomizando ser más efectivo o es que, en fin, no sé. A ver, es que esto surgió, realmente surgió no como una iniciativa confesional, si no lo hubiéramos contado a las monjas y los curas nada más, y los católicos de misa. Y de los 86 la mayoría eran no creyentes. Y sin embargo no nos dejaron la administración a los creyentes. Pero había gente de la CNT, de comisiones, de UGT, había gente de todas las ideas y todos los criterios, ¿eh? Entonces, quisimos hacer un fondo en la comarca de Loja de gente para gente, no de la iglesia para la gente. Cuando yo llego a Granada, se me llamó el arzobispo a ver que yo había fundado una Cáritas paralela. Y le dije que ni soñarlo, que se preocupara primero que no había Cáritas en ninguna parroquia de la comarca. Que eso yo no podía organizar las Cáritas en otras parroquias, ¿verdad? Entonces, algunos maestros de la CNT, y conocíamos, llevaba ya 20 años en aquella comarca, conocíamos mucha gente inquieta, nos conocimos también haciendo campañas contra la entrada en la OTAN, vimos que era gente con criterios éticos, aparte de la fe o motivados por la fe. Entonces quisimos hacer una unión, un fondo de gente con criterios morales o criterios éticos de ayuda a los demás. Por eso, digamos, qué alegría que Cáritas existe, que haga todo lo que hace. Pero esto que no es Cáritas. Pues nosotros, por ejemplo, no hacemos ayudas benéficas. La hemos hecho breve, el mínimo cuando hay más remedio. A un socio he dicho que esto ya no puede más, esta familia. Es otra cosa, ¿no? Esto salió en Ideal, salió en Al Andar, salió en Vida Nueva, salió en la revista Comunidades Populares, salió en la Carta del Domingo, salió en muchas. Yo puse una breve descripción de lo que era el fondo en muchos sitios. Eso saben, Cáritas saben que existimos. Pues nunca nos han llamado, nunca. Vamos, yo no voy a ir a Cáritas a decirle esto aquí, porque aunque yo sea cura, pues yo no soy. Es decir, el fondo no es una ONG de una orden religiosa para conectar con Cáritas. La Caja de Ahorro está deseando que conectemos con ellos y no queremos. No queremos tampoco, digamos, asociarnos con la Caja de Ahorro, con todo respeto, y tampoco con Cáritas. ¿Por qué? Porque esto es otra cosa. ¿Comprendéis? Que es distinta, pero no contraria a lo que hace Cáritas. Y llegamos donde no llega Cáritas. Llegamos a una frontera donde no llega Cáritas. Sí. Yo me pregunto por qué la imagen que da el fondo, porque lo que había puesto parece todo lo contrario. Explícalo, eso te toca a ti. Hombre, vamos a ver, un arquitecto puede ser un cristiano, pero la arquitectura no es cristiana, ¿no? Entonces, yo creo que esto somos nada de pastoral obrera, y lo organiza la OAG, si no, pues no hubiera hablado nada aquí de la iglesia. Pues ya lo pregunté al principio, si esto era confesional. Me ha preguntado y le he dicho que era jornada de pastoral de la OAG. Claro. Y por eso, y de hecho, además, claro, igual que Fiare. Salí un poco confuso yo.
No, fiar los fondos han fundado los cristianos. Pero vamos, yo lo descubrí después de oír hablar a Juan Caribe durante media hora, digo, este es cristiano. En el modo como hablaba, en la moral que rezuma, este es cristiano. Se lo pregunté a la cabal, aparte. Y dice, claro, yo estoy en una comunidad, en un grupo comunitario de Bilbao, y estuve con los jesuitas, y esto lo hemos hecho los cristianos en el País Vasco. Pero es por eso, porque se lo pregunté, pero no lo dijo. No lo dijo en la reunión que tuvimos la junta directiva del fondo. Se lo pregunté cuando fuimos a cenar juntos. ¿Comprendés? Porque yo enseguida se lo huele enseguida. ¿Verdad? ¿Entendés? Ahora, me parece que en esta España democrática debíamos de acabar ya con lo que pasaba en los años 30. Yo creo que los cristianos no debemos hacer asco nadie que diga que no cree, y al revés, ¿verdad? Los cristianos, con nuestras buenas acciones, podemos interpelar a los que no lo son, y los que no lo son, con sus buenas ideas, sus buenas acciones, pueden interpelar nuestras falsas imágenes de Dios, que es mal que lo difundimos, ¿verdad? Es decir, que yo creo que en lo humano todos coincidimos, también nosotros tenemos las nuestras. Ahora, si unas motivaciones u otras añaden, como diría yo, añaden unos criterios a lo mejor más finos, añaden una sensibilidad más buena, pues mira qué bien, ¿verdad? Pero creo que la economía no es cristiana ni atea, es economía, ¿verdad? ¿Verdad? Igual que la luz eléctrica, el que inventó la luz, no sé si sería cristiano o ateo el que inventó la electricidad, pero la electricidad no es ni atea ni cristiana, es útil, ¿verdad? Para que ahora todos nos estemos viendo, ¿no? Pues igual, los fondos de solidaridad son útiles para compartir nuestro pequeño ahorro, son útiles. Redes de útiles financieros, REAS, ¿verdad? Pero ahí, de hecho, ponemos nuestro fondo, pues hay gente vamos, la mayoría, hombre, los que somos cristianos los conocemos porque estamos reunidos en otras cosas, pero hay otra gente que no lo son y nadie le ha preguntado, vamos, que no es problema. Sí. Se decide ayudar a unos proyectos y otros no. ¿Quieres que conteste yo? Hay una... Sí, yo contesto una cosa y tú contestas otra. Vamos a ver, nosotros solamente admitimos proyectos que nos presente un socio. Si lo anunciáramos una vez hablamos en radio y nos pidieron dinero de Mallorca. Claro, si lo cogieron por las antenas, no, un socio, un socio como de duele. Por si esos depositantes que nos han prestado 1.000, 2.000, 3.000 euros y lo quieren, lo necesitan, se los tenemos que devolver, normalmente se devuelve enseguida, ¿no? Entonces siempre hay un dinerito ahí prestado, o que tiene que estar retenido, pero la mayoría está todo prestado. Cada mes, según se va recibiendo, se va prestando, ¿eh? Todos los beneficiarios que reciben su proyecto van devolviendo mes a mes con ese dinero y las cuotas de los socios, tenemos tanto, podemos prestar tanto. Si hay más peticiones del dinero, pues hay que elegir. Y tenemos un baremo de 10 puntos, que llegado el caso se puntúan. Me he traído el baremo por si os interesa. El primer punto es eso, que la ayuda venga a través de un socio. A veces la junta directiva se permite, porque vea una necesidad especial, porque ha venido una petición en casos muy puntuales, y la junta directiva puede decidir sin que haya un socio que lo presente, pero eso son excepciones. Lo primero, un socio que conoce la realidad personal y económica de esa persona, ¿no? Su situación. Luego, si es la primera vez que pide una ayuda o ya ha recibido otra anteriormente. Si ha devuelto, si pidió anteriormente y devolvió lo prestado íntegramente, ¿no? Si crea empleo el proyecto, si es cooperativo, todos estos son puntos. O sea, la respuesta afirmativa a esta pregunta es un punto, ¿no? Es ecológico, se desarrolla o implica a una zona empobrecida, si el proyecto para el que se solicita es viable económicamente. Bueno, dentro de los 12 puntos del baremo hay 3 que tienen que ser positivos siempre. Uno de ellos es que el proyecto sea viable económicamente. Para ello tenemos un convenio con el SECOT, los seniors para la cooperación, una serie de personas jubiladas que han trabajado toda su vida en contabilidad, en economía, y pueden hacer un informe de viabilidad del proyecto. Nosotros nos viene un proyecto, si es muy simple o muy pequeñito no lo remitimos, pero si es un proyecto ya de montar algo, una empresita, o remitimos a la persona, a SECOT, ellos hacen un estudio y un informe. Con ese informe vemos si es viable. Si es viable, pues ya tiene su punto positivo. Después, de los 3 puntos básicos son de la viabilidad,
que los peticionarios sean personas fiables moralmente para garantizar la devolución del préstamo y que lo desarrollan personas eficientes y profesionales. Que aunque sean personas pobres, pero tienen que tener un mínimo de profesionalidad, saber en lo que se están embarcando, conocer las posibles, si es una tienda, los posibles clientes, organizarse un poco en la economía, en hacer unos balances, un mínimo tienen que saber, ¿no? Y luego, otros puntos, si favorece o implica a minorías marginadas, que son los destinatarios preferentes, jóvenes, mujeres, mayores de 40 años, minorías étnicas. Esto está un poco al principio, que había muchas personas de raza gitana, ahora ya no hay tanto. Vecinos de barrios periféricos, habitantes del medio rural, minusválidos, inmigrantes, ¿no? Y por último, si responde a los objetivos del fondo. Entonces, esto ya os digo, es valorar si cumplen los puntos, se da una puntuación, este tiene 3, este tiene 5, y así se decide por la junta directiva, que se reúne una vez cada mes. Sí. Por ejemplo, cuando hemos dicho ahí que los jóvenes, hay muchos jóvenes que han acabado de estudiar y quieren montar algo. Por ejemplo, un grupo de mujeres jóvenes y se hicieron azafatas, pero querían montar una pequeña oficina para azafatas de congreso, para poder, porque la gente no podía llamarle, tener un teléfono, una oficina, una página web y poder atender a la gente. Y para empezar no tenían nada, nosotros les prestamos un dinero para empezar a funcionar, y era gente todo el mundo de estudio, de carrera, pues los padres no podían darle y lo devolvieron todo. Igual que ha pasado así en personas, digamos, de carrera, pasa también en pequeñas personas a lo mejor de poca cultura. Por ejemplo, un maestro de un pueblo de Málaga, un hombre que estaba muy dedicado a la bebida porque estaba solo, tenía amargado, tenía trabajo, le gustaba la jardinería. Pues le dimos 3.000 euros para que se comprara unos mínimos de herramientas para trabajar los jardines de los chalés, limpiar los jardines de los chalés que hay por la zona de Málaga. Era una sola persona, ¿verdad? Y el hombre, su cultura era la cultura de un pueblo, un hombre parado, mayor, soltero. Pues empezó con eso a limpiar jardines. Sí, por ejemplo, es que yo cuando estaba hablando sobre los proyectos era un espacio de tiempo, ¿no? A la hora de en qué espacio de tiempo normalmente cuando tienes que devolver esos fondos, y aparte de eso también me ha chocado que diera ahí una ayuda y a los 2 meses pues fuera reintegrado, ¿no? Ah, sí. Pues mira, eso fue una ayuda de un socio, fue personal a él, un socio muy puntual, porque en la casa, había una casa familiar que estaba en una casa de alquiler, la familia le daba ya una casa, había que hacer una reforma imprescindible, la caja, una caja, no digo cuál, esta no era otra, pues le dio un préstamo, pero tardó 3 meses en poner dinero en la mano, y es la persona titulada, profesor, ¿no? Y no había manera de que no se fiaban, no acaban de fiarse. Y entonces ya le dijeron que sí, pero al mañana había acabado la obra y estaban parados, tenían que comer. Entonces nosotros le dimos el dinero del presupuesto de la obra y por fin, al mes y medio, después de 4 meses casi, la tal caja le dio el préstamo, le dio el dinero en la hipoteca, ¿verdad? Entonces enseguida él pues nos lo repuso. Eso ha sido una excepción de un socio en ese sentido. Generalmente nos devuelven, depende, 3 años, 5 años, 2 años, 1 año, depende del proyecto, de las posibilidades de la persona. Y la cuota, hay cuotas de 50 euros al mes, 30, o de 200 euros al mes, eso estudia con cada uno, según sus posibilidades. Completando un poco, no, que como antes decíamos, había ayuda. La mayoría son para proyectos de empleo, pero algunas son de emergencia. En esos casos de emergencia se conceden cuando se ve que es una cosa bastante puntual, aunque el dinero a lo mejor puede ser una cuantía más o menos grande, pero se sabe que va a devolverse rápido, ¿vale? Para terminar, sí, aquí hay más información que a lo mejor os puede responder más concretamente a esas preguntas y, bueno, me parece que han demostrado, o es una demostración de que hay otra posibilidad, por lo menos, y creo que mañana también va a ser una charla interesante porque, por lo menos para los cristianos, es la visión o la postura que tendría que tener un cristiano o la Iglesia ante toda esta situación de la crisis y la economía. Tendrá un militante de la OAC
de Córdoba, Juan Francisco Garrido, y seguir estando todos invitados para completar estas 3 conferencias. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y muchas gracias a vosotros. Nada, gracias. Hemos traído nuestro para cada uno.